Bueno, les cuento un poco. Ustedes ya estuvieron trabajando con una primer clase. Es una clase de presentación, sobre todo porque es una clase en la que ustedes se encuentran con la idea general de texto, que en principio ese es el motivo central de nuestro trabajo, ¿no? Trabajar con la construcción y el desarmado de los textos, ¿no? La lectura y la escritura. Un texto es algo que podemos definir desde muchos lugares. Hay algunos ejemplos en la clase, ¿no? Tenemos la definición más al alcance de la mano que hoy en día podemos encontrar, que es la de Wikipedia, y que es una definición que a la vez incluye distintos aspectos de la textualidad. Luego, eso nos permite avanzar hacia otros aspectos relacionados con lo que hace un texto, como el sentido, el significado, la elección del léxico con el que escribimos, ¿no? ¿Con qué palabras voy a decir lo que quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué tengo que decir? Porque a veces el tema o la... la organización del texto no es una decisión completamente nuestra. A veces tenemos que responder a una pregunta, tenemos que responder a pautas concretas que no las pusimos nosotros. Bueno, ahí veo a Marina Bacher, que es otra docente que va a estar con nosotros. Nosotros somos como el equipo que en general da lectura y escritura, y, y bueno, nos iremos alternando, una u otra siempre va a estar en los Zooms que armemos, que en general van a ser cada 15 días, una cosa así, para tampoco recargarlos tanto con distintos materiales. Les decía esto de los textos, ¿no? De cómo, bueno, tenemos la textualidad y el texto tiene muchos significados, podemos definirlo de muchas maneras, o tomando en cuenta distintos aspectos más que de muchas maneras, ¿no? Y vamos a tratar de abordar algunos cuáles, los que sean relevantes para el desarrollo profesional de ustedes, ¿no? Ustedes, estudiando la licenciatura en audiovisión, tienen contactos con distintos tipos de textos, con la producción y la recepción de distintos tipos de textos, desde guiones hasta, no sé, informes técnicos, y en algún momento si deciden hacer un trabajo final de tipo B, como existe ahora en el final de la carrera, también van a tener que hacer una investigación y un desarrollo de algún tema que les interese. Puede haber, obviamente, temas, ahora estaba viendo los temas con los que vamos a trabajar en taller de trabajo final este año, y por ejemplo, hay un estudiante que va a hacer su trabajo final sobre la transformación del casino de oficiales de la ESMA, que es un lugar en donde, bueno, hay muchísimos testimonios, que es un espacio en donde se organiza, por donde pasaban los detenidos antes de terminar en los lugares de detención y encierro, ¿no? El casino de oficiales, cómo ese lugar se transforma de casino de oficiales a un sitio de memoria. Bueno, ese trabajo es muy interesante, por ejemplo, es un ejemplo. Hay otros trabajos que, no sé, van a analizar el diseño de sonido de la serie Dark, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un espectro enorme de posibilidades, y en todas ellas va a haber algún diseño de texto, ¿no? Va a haber algún planteo en el que la argumentación, la descripción va a entrar en juego. Pero bueno, nosotros vamos a arrancar hoy revisando un texto de Roland Barthes que se llama El mensaje fotográfico. ¿Y por qué vamos a arrancar con ese texto? Es un texto que ustedes tienen
como lectura obligatoria de algunas otras materias, por ejemplo, de lenguaje audiovisual, si no me equivoco, y es un texto que tiene ciertas complejidades y es un modelo interesante para ir metiéndonos en lo que es la lectura profesional, ¿no? ¿Qué es una lectura profesional? ¿Qué se espera o cómo tenemos que encarar un texto para poder leerlo tal como en la universidad se espera que leamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender ahí? ¿A qué cosas le tenemos que prestar atención? Y ¿qué es lo importante a tener en cuenta de ese texto? En principio es un texto interesante porque es un texto que trata de pensar el estatuto de la imagen, ¿no? ¿Qué es la imagen? ¿Qué es una fotografía? ¿Cuál es el estatuto, no sé, epistemológico de la fotografía? ¿Puedo conocer algo a través de la fotografía? ¿Tiene un significado la fotografía? Cuando miro una imagen, ¿la puedo leer como leo un texto escrito en el lenguaje codificado? Todas esas preguntas hacen al texto de Barthes. ¿Y por qué se pregunta por la fotografía? ¿No? Podríamos empezar preguntándonos a nosotros mismos eso, ¿por qué estudia la fotografía Barthes? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser una respuesta posible para esto? ¿Por qué elige la fotografía para pensar, para estudiarla? Piénsenlo un momento, si quieren pueden contestar por el chat, que a ver ahí lo abro y miro, o pueden contestar desmuteándose y eh, participando, hablando quiero decir, ¿no? ¿Por qué le gusta? Dice Dardo, Publicidad ¿no? que hay, la publicidad Por, visual, por la publicidad visual, me imagino también, que es digna de analizar por todo lo que dice en el consumo también, ¿no? Que hay a partir de ella. muy bien, hay algo que señala acá Nicolás, que aparece el mundo de la publicidad que se sostiene en fotografías, en muchos casos. Y hay como una explosión, ¿no? De ese vínculo. Digamos, el potencial comercial de la fotografía aparece de manera muy marcada en la década del 50, 40, que es cuando Barthes escribe estos textos. Y les digo estos textos porque, si bien nosotros vamos a ver el mensaje fotográfico, ese texto tiene otro gemelo, más o menos escrito en la misma época, unos años después, que se llama Retórica de la Imagen, que habla centralmente sobre la fotografía. Pero nosotros vamos a leer el mensaje fotográfico, que habla no de la fotografía de publicidad, sino de la fotografía de prensa. ¿No? Acá veo otras respuestas interesantes también. También la imagen contiene signos. Tenemos también una frase interesante que la vamos a retomar luego en el artículo, que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Vamos a ver que Barthes toma esa idea en el texto y la invierte, ¿no? Cuando va a pensar la relación entre texto y foto, va a decir, y la frase esa, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿nos sirve acá para pensar la relación entre el texto, el pie de foto y la fotografía? Bueno, vamos a ver qué dice después. Pero este es nuestro espacio problemático, ¿no? La fotografía de prensa. Lo primero que Barthes va a decir es que la fotografía de prensa es un mensaje, ¿no? O sea, encontramos en ese objeto que él va a analizar todos los elementos que hacen a lo que se llama el circuito de la comunicación, ¿no? Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor. La fotografía
está, digamos, involucrada en un circuito de ese tipo, ¿no? Hay algo que comunica la fotografía, ¿no? Forma parte de esa circulación en la que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Ahora, si estudiamos la fotografía en sí misma, ¿no? La fotografía como parte de ese circuito, lo que vamos a entender es que si entendemos la imagen como un mensaje, Ludmila, se perdió mucho, no se perdió de mucho, recién arrancamos. Igualmente queda grabado, le aviso para que después pueda. Bueno, si entendemos la imagen como un mensaje en el que hay un emisor, un mensaje y un receptor, vamos a rápidamente observar que el emisor y el receptor no son la imagen. El emisor en una fotografía de prensa es el diario, el equipo de redacción en el que esa fotografía, ¿no? tiene lugar, el fotógrafo que lleva esa foto y es elegida en una mesa de redacción para ilustrar una noticia. El emisor es esa multiplicidad. Y el receptor es el público de ese diario, ¿no? O de esa publicación. Barthes dice, tanto el emisor como el receptor son elementos que los tiene que estudiar la sociología, ¿no? Son entidades múltiples que tienen distintas relaciones entre sí, complejas. De todo eso se ocupa la sociología, ¿no? Como ciencia que analiza la organización y la estructura de las sociedades, o la estructura social. Ahora, de la imagen en sí misma, se va a ocupar Barthes desde lo que podemos pensar es la semiología, el análisis de los signos. Él va a entender esa imagen como un signo particular. Hasta ahora tenemos ese planteo, ¿no? Es el planteo inicial. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer de la fotografía teniendo en cuenta los elementos que la componen? ¿No? ¿Cómo está compuesta una fotografía? Diría que la parte que connota, lo que transmiten los signos interiormente o más allá de lo que está visible, a lo que evoca, pues, podría decir que el ángulo que puede reunir o puede hacer posibles los demás ángulos. Y está también la parte superficial, lo más visible, ¿cómo se diría? Lo denotado, la denotación y la connotación, ¿no? Perfecto. Acá el compañero, ¿cómo es tu nombre? El chico que habló recién. Martín. Martín, ahí te veo encendido. Les hago un comentario que me olvidé de decirles al principio. Vieron que en el campus hay un foro de presentación. Por ahí esto ya lo hicieron un montón de veces y es un poco tedioso, pero para que nos conozcamos nosotros y los podamos conocer nosotras como docentes, después pásense por ahí y hagan una breve presentación que diga, bueno, su nombre, cuál es la expectativa o el interés que tendrían en una materia como esta, si quieren y saben qué orientación van a seguir dentro de la carrera, la presentación que ustedes quieran hacer, si trabajan o no trabajan, si la pandemia, no sé, los tiene desconcertados o tuvieron algún problema de salud, lo que ustedes quieran pueden decir, pero pásense y hagan una presentación chiquita, así nos queda ese registro y podemos ir viendo qué le pasa a cada uno, a cada une. Entonces, acá como dice Martín, ese es el corazón, ¿no? de la
de la tesis de Barthes. Él encuentra en la fotografía una dualidad, ¿no? Dos componentes que colaboran en eso que vemos, que es la imagen fotográfica, especialmente la fotografía de prensa. ¿Cuáles son esos componentes? Lo que él llama el aspecto denotado, que es lo que vemos a primera vista, podríamos decir, ¿no? Lo que se ve en una imagen fotográfica, pero con la siguiente particularidad: cuando uno mira una fotografía de uno mismo, por ejemplo, ¿no? Yo, de hecho, a muchos de ustedes los estoy viendo en fotografía ahora, ¿no? O en imagen, porque esto ya no es fotografía, es otra cosa, pero en imagen, ¿no? Y si yo, por ejemplo, apago mi cámara, a ver, ahí aparece mi nombre nomás, pero en general suelo tener una imagen, que es una imagen de mi hija. Y, bueno, ahora no la puedo prender. Y, a ver, ahí va. Y yo veo, por ejemplo, la fotografía que tiene Juan Gauto acá, ¿no? O la que tiene Abril Romero, que estoy viendo la pantalla ahí. Y si yo la viera a Abril en vivo o a Juan, no encontraría diferencias entre lo que veo en la fotografía y lo que estoy viendo cuando prenden la cámara, digamos, ¿no? Esa particularidad es lo que constituye el elemento denotativo y que Barthes llama el análogo fotográfico. ¿Vieron? ¿Vieron esa parte? ¿Pudieron leerla? Cuando vayan al texto, eso les voy a pedir que hagan, que vayan al texto, sobre todo a las primeras páginas del texto, ¿no? Que pasen, si quieren, como más rápido la parte en la que Barthes señala cuál es la diferencia, por qué la sociología va a estudiar al emisor y al receptor, y pasen directamente al momento en el que él empieza a pensar, a definir la imagen fotográfica en términos de el análogo fotográfico y lo que él luego llama connotación. Entonces, la fotografía tiene ese poder de analogía en el que trabaja con la similitud, ¿no? Lo que yo veo representado es muy similar, análogo a lo real, ¿no? A eso real que está representado, ¿no? Mi foto es parecida a mí, yo no voy a salir en la foto, no sé, con el pelo oscuro o con 20 años, ¿no? Voy a salir así en la foto, como me veo ahora. Ahora, esa particularidad que tiene la fotografía, ese análogo que trabaja imitando perfectamente la realidad. De hecho, en otro texto Barthes dice que el término imagen es un derivado de la palabra latina imitari, que es imitación. Entonces, si en el corazón mismo de la imagen está esta idea de imitación, esa cualidad va a ser algo central en la fotografía, va a ser una característica central de la fotografía. Ahora, esa posibilidad, ¿no?, de que la fotografía imita la realidad o construye el análogo, realmente nos produce casi como un encanto, nos hace creer que lo que vemos es cierto, es verdadero, ¿no? Hay una puesta en juego de lo que es el valor de verdad de la fotografía, que es el análogo,
la que lo sostiene. Ahora, ese análogo justamente se construye a partir de puntos, líneas, ¿no? Colores, es decir, de elementos que no son un código. ¿Qué es un código? Perdón, profe, dijiste Sí, análogón, porque no sé qué significa. análogo. Barthes usa el término cuando, vieron que en el artículo Barthes empieza a exponer el problema, el tema de la fotografía, y antes de hablar de connotación y denotación, nos plantea esta particularidad de la foto, que es que uno mira una fotografía y mira el espacio del que esa fotografía es fotografía, o la persona, o lo que sea, y hay una perplejidad ahí, ¿no? Uno ve algo igual. Hay una analogía, es decir, una similaridad entre la fotografía y lo que esa foto representa, o de lo que esa foto es imagen, que lo hacen a Barthes hablar del análogo fotográfico. La fotografía es ante todo un análogo, es decir, una imagen de lo real muy parecida a lo real. Por eso les decía que en ese aspecto de la foto se ponen en juego muchas cuestiones fundamentales para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra manera de pensar y de construir y de conocer, como, por ejemplo, el valor de verdad de una fotografía, ¿no? Si uno ve una foto, ustedes cuando ven fotos de ustedes chicos, o fotos familiares, o fotos de vacaciones, sienten que hay algo del orden de la verdad, de lo verdadero que se ve ahí, ¿no? Esto pasó así, esto fue tal cual. Yo ahí me estoy riendo con mi abuelo, sí, tal cual, me acuerdo de esa situación, ¿no? Habrán vivido muchas veces esa experiencia con la fotografía, ¿no? En la que uno mira una foto y hasta cree recordar o revivir el momento, ¿no? Esa particularidad que tiene la fotografía, que tiene la imagen fotográfica, la pone en un lugar muy especial de nuestra cultura, porque justamente, ¿no? Hay un valor de verdad que uno le reconoce a algo que sin embargo es una representación, ¿no? Es una representación. Lo que Barthes nos dice es que el encanto ese que crea la fotografía, esa idea de que lo que ves en la foto estás casi seguro de que ocurrió así, tal cual, tiene que ver con que es una estructura simbólica, porque hay una representación, pero sin código, ¿no? O sea, si yo saco una foto de mi perro, el perro va a aparecer con el mismo color con el que lo veo, con el mismo tipo de cuerpo, con la posición en la que usualmente está. No es que hay un código, como sí lo hay en la lengua, ¿no? La lengua es un código en donde la letra M o la letra J o la letra A, ¿no? Codifica un sonido que usamos nosotros para combinar con otros y formar las palabras. Ahí tenemos un código. En la imagen no hay código, no hay un código en ese sentido, no hay un relevo, ¿no? Está lo mismo que vemos. Es como si para entender lo que Barthes llama el análogo, solo hiciera falta ver, ¿no? Cualquiera puede entender lo que está viendo en la fotografía. ¿Se entiende hasta acá más o menos el problema del análogo y cómo Barthes insiste inicialmente, y la verdad es que remarca esta idea de que la fotografía es primero un análogo, es decir, primero es ese parecido con lo real, y eso es lo que llamamos denotación, eso es lo que la foto denota,
lo que veo, y luego la fotografía tiene otro aspecto que va de la mano con la denotación, que es la connotación. ¿Y qué es esa connotación? Bueno, les adelanto que así como la analogía, el análogo, tiene que ver con la semejanza, con la similitud entre lo real y lo fotografiado, lo connotado va a tener que ver con un código de significados que circulan en nuestra sociedad. Por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, si en una imagen aparece un icono o símbolo, ¿no puede ser entendido como un código? No como un código en sí mismo, pero sí va a aparecer como icono o símbolo, ¿no? Vos vas a ver si tenés, no sé, si vos fotografiás un cartel un cartel de tránsito, ¿no? Lo que ves en esa foto es el cartel de tránsito, que a su vez significa lo que significa, ¿no? Si vos tenés, no sé, el círculo con el número de la velocidad a la que podés ir, ¿no? Vos decodificás ese cartel, entendés lo que significa, entendés que es una señal de tránsito, y lo que ves es eso. El tema del análogo es muy interesante porque lo que sucede es lo siguiente, ese análogo, esa pretensión de verdad, de igualdad, de semejanza que tiene la fotografía, viene de la mano con un significado de eso. Por ejemplo, si yo muestro, ¿no?, un aula de la UNLA, ustedes conocen, ¿no?, la universidad ya. ¿Pudieron ir alguna vez? Sí, fueron al curso de ingreso. Por lo menos, ¿verdad? Ustedes ven una foto de un aula vacía, los bancos, y vacía el aula. ¿Qué es lo que están viendo? La foto de un aula vacía. Ahora, ¿qué significa esa foto? ¿Qué puede significar esa foto? Puede significar COVID-19, cuarentena, pero eso es muy nuevo. El año pasado, ¿qué significaba el aula vacía? Puede ser paro docente, puede ser vacaciones de verano, puede ser, no sé, fin de semana, que se equivocaron feriado, ¿no? Entonces, fíjense cómo un mismo análogo tiene distintas posibilidades de significado o de connotación, para decirlo con los términos de Barthes. Esa particularidad, esa idea que Barthes sostiene acá con tanta fuerza, es lo que a él lo lleva a plantear la idea de la paradoja fotográfica. ¿Alguien sabe lo que es la paradoja fotográfica? ¿Lo leyó en el texto? Bueno, yo les voy a pedir que por favor lean el fragmento del texto. Todo esto de lo que estamos hablando está al principio, que son unas paginitas un poco densas, pero en donde se condensa casi toda la información que necesitamos para entender estos conceptos que les van a ser muy útiles a lo largo de la carrera, ¿no? Aun cuando, si quieren, Barthes es un poco cuadrado en su idea de la imagen, ¿no? Es un poco como rígida esta idea de connotación, de notación, pero es útil y nos sirve para empezar a pensar la fotografía. Y junto con la fotografía, otras imágenes. Y otros tipos de imágenes. Por ejemplo, la imagen en movimiento, que es el cine,
Y no sé si la idea de connotación y denotación es tan versátil para pensar ese tipo de imagen, ¿no? Una imagen en movimiento. Por lo pronto, para pensar la fotografía de prensa tiene algunas cosas interesantes, porque nos permite entender, ¿saben qué? Que la fotografía tiene un valor de verdad, pero no es la verdad. Y la fotografía es una construcción, igual que cualquier texto, igual que es una ficción, ¿no? Es una ficción. Claro, la fotografía puede transmitir un mensaje distinto al denotado, dice Cecilia. Y no es que puede transmitir un mensaje distinto, sino que depende cuál sea la construcción de esa fotografía, va a denotar una cosa u otra. Y que no todo termina en la imagen, ¿eh? Porque vamos a ver que el pie de foto o el texto que acompaña a la imagen, es fundamental para entender si el aula vacía es COVID-19, feriado, paro docente, se cerró la universidad, ¿no? Para entender qué dice esa foto, es muy importante leer o entender o escribir el pie de foto. Está muy bien esto que están escribiendo ustedes en el chat, que es la idea de que uno puede interpretar de distintas maneras una misma fotografía. Y sí, es como también dice acá Ezequiel, hay un mensaje codificado y uno sin codificar. El mensaje sin codificar, ¿cuál es? El denotado, ¿no? Que es punto por punto semejante a lo que vemos. El mensaje codificado es el connotado. Pero ¿cómo se arma la connotación en la fotografía? Ven, fíjense, acá Fer Aguirre pone, por ejemplo, no solo, ¿no?, la intención del autor, sino cómo se lo recibe. Acá yo les hago un freno, porque ¿se acuerdan que una de las primeras cosas que dijimos es que el emisor y el receptor no es lo que estamos estudiando cuando estudiamos la imagen? El emisor y el receptor lo estudia la sociología. Nosotros estamos estudiando la imagen. Entonces, la interpretación de esa fotografía, o lo que connota más bien, está codificado en la fotografía misma. No depende ni del que la recibe, ni del que la emite, en este punto del análisis. Obviamente que alguien la recibe y dice, ah, mira esta foto, y alguien decide poner esa foto. Eso por supuesto que existe. Lo que digo es que en este momento del análisis, no vamos a prestar atención a eso. Vamos a prestar atención a la foto en sí misma. Y cómo connota es de procedimientos de connotación, como mencionan por acá en el chat también. El procedimiento de connotación es fundamental para entender cómo connota una imagen. Barthes señala varios acá. Uno es el trucaje, otro es la pose, otro es los objetos. Por ejemplo, en esa hipotética foto del aula vacía, el procedimiento de connotación que arma el significado son los objetos, ¿no? Un aula sin nadie, un aula en donde no hay ni estudiantes ni docentes y solo están los elementos con los que se dan clase sin ser utilizados, ¿no? Eso es un aula vacía. Entonces, el procedimiento de connotación lo tenemos que buscar en la imagen misma, ¿no? Tratar de reconocerlo. Piensen en los filtros de Instagram, por ejemplo, ¿no? Los filtros de Instagram son un procedimiento de connotación al alcance de nuestras manos, de nuestra vida cotidiana. O sea, sacamos una foto y la mejoramos, o la ponemos en blanco y negro, o le damos más luz, y eso lo hacemos pero sin tener interés casi en la fotografía. O sea, lo que quiero decir es que lo hace cualquier usuario de Instagram, se interese o no por la imagen y por la fotografía. Bueno,
nos queda un minuto, volvemos a entrar y avanzamos un poco más con esto y hablamos un poco del trabajo que tienen que entregar para la semana.